Son las 9, damos 3 minutos más, ¿no? Porque yo no veo... 34 participantes, 36, 38. Buenos días a todos. Son las 9 y 3 minutos. Creemos que la mayoría, muchos de los asistentes ya se han incorporado. Por tanto, vamos a empezar hoy este desayuno CEDE en el que tenemos como invitado a uno de los directivos más apreciados por la economía española y por todos los otros directivos de la economía española. Buenos días, José Luis. Buenos días, Antonio López. Antonio López es el presidente de los directivos de Murcia y será quien posteriormente a la charla que nos imparta José Luis Bonet se encargará de moderar la sesión. Yo por mi parte, gracias. Bien, José Luis Bonet tiene un currículum profesional muy largo, muy largo. Yo voy a intentar resumirlo un poquito para no quitarle tiempo a él y a las preguntas de los asistentes. José Luis fue primero licenciado en Derecho y posteriormente doctor en Derecho en ambas titulaciones con los máximos grados. En la carrera fue premio extraordinario de licenciatura y en el doctorado, naturalmente, el sobresaliente fue cum laude, pero además tuvo premio extraordinario de doctorado en el lejano año ya 76-77. Después fue profesor en la Cátedra de Economía, Política y Hacienda Pública de la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona, primero como no numerario y posteriormente titular por oposición. Su carrera se ha desarrollado preferentemente en el sector alimentario y especialmente en el sector de los vinos. Fue presidente del grupo Freixenet desde marzo del 99
hasta enero de 2019 y actualmente es presidente de honor del grupo. Como sabemos todos, es presidente de la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España desde noviembre de 2014. Esto, digamos, lo tenemos todos muy claro. Aparte de esto, fue presidente del Consejo de Administración de la FIRA, de lo que era la Feria Internacional de Barcelona, desde el 2004 hasta el 2018. Ha sido presidente de honor del Foro de Marcas Renombradas, de la Asociación para el Fomento del Desarrollo Agroalimentario desde el 2002, presidente de Alimentaria de Barcelona desde julio de 2002 hasta 2000, bueno, en varias ediciones. Presidente de la Unión de Criadores y Elaboradores de Vinos Espumosos, del Consejo Regulador de la Denominación de Origen del Cava, del Salón Intervin, de la Asociación de Desarrollo de la Dieta Mediterránea, muy importante además, de la Delegación Española de la Tribuna España-Corea, de la Asociación Nacional para la Defensa de la Marca, de FIRA 2000 de Barcelona, vocal de la Junta Directiva de la Federación Española del Vino y del Comité Bilateral Hispano-Japonés de Cámaras de Comercio de 2003 a 2012. Todos estos méritos le han sido reconocidos con la Medalla del Mérito en el Comercio por el Ministerio de Economía y Competitividad en el 2013 y en el año 2008 recibió la Clau de Barcelona. Es una distinción a los ciudadanos importantes de Barcelona. Y yo con esto termino, nada más quiero dar las gracias a Deloitte, bueno, al apoyo de Suez y al apoyo tecnológico de Deloitte. Con esto termino, os dejo con nuestro invitado y posteriormente con Antonio. Muchas gracias. Pues muy buenos días a todos y muchas gracias a Cede, a Estelar Raventós por esta amable presentación que ha hecho y muy especialmente al presidente de Cede, mi querido amigo y siempre referente Isidro Fainé, por invitarme a este foro y darme la oportunidad de exponer mis reflexiones sobre la situación actual de la economía española, las prioridades para la recuperación y la reconstrucción que tenemos delante y el papel que también las cámaras de comercio de España debemos jugar en el proceso transformador que tenemos delante, ¿no? Estamos viviendo tiempos de incertidumbre, de miedo, también de esperanza. Y el año 2020 nos ha enfrentado a la mayor crisis social y económica de nuestra historia reciente. En el mundo, más de 2 millones de personas han muerto a causa de la COVID y más de 100 millones se han contagiado. En España, las cifras de contagio deben estar ya por los 3 millones y lamentablemente lo más terrible es que han fallecido, cifras oficiales, 59.000 personas y según los datos que estima el Instituto Nacional de Estadística, mirando el exceso de mortalidad del 20 sobre el 19, pues esto se vaya a más de 85.000. En España, el estallido de la pandemia nos cogió por sorpresa y desprevenidos. Hace un año, por estas fechas, el virus ya estaba aquí, entre nosotros, pero no nos dimos por enterados. Y se produjo un tremendo error de diagnóstico sobre la gravedad de la situación. Y esto hizo pues, que continuásemos con una vida como si no pasara nada, es decir, actos multitudinarios, manifestaciones, partidos de fútbol, hasta que a mediados de marzo ya, la gravedad se hizo patente y se manifestó con toda su crudeza. Ahí se desató una crisis sanitaria sin precedentes, en que el buen sistema sanitario español se vio desbordado.
hospitales saturados, UCIs saturadas, carencia de elementos de protección, mascarillas. Por otro lado, no se contaba con el instrumental médico necesario, como los respiradores. Todos lo hemos vivido. Fue realmente dramático. Entonces, sí, a mediados de marzo, el gobierno finalmente decretó el estado de alarma y se produjo una serie de medidas restrictivas de la movilidad, el confinamiento, que paralizaron toda la actividad no esencial. Y esto llevó al hundimiento de la economía, que realmente se produjo a la vez un shock de oferta y un shock de demanda, y la economía pues realmente colapsó, ¿no? El resultado en cifras, pues en cuanto al PIB, en el segundo trimestre del año pasado respecto al trimestre anterior cayó el 17,9%, y si lo miramos en términos interanuales, la caída fue del 21,6%. Y en lo que se refiere al empleo, la EPA, entre enero y junio, enseñó que se habían destruido 1.300.000 empleos, y el paro registrado en el mes de marzo fue de 302.000 y pico personas. En fin, un desastre económico. Y desde luego el peor desde la guerra civil. Dado el estado de las cuentas públicas españolas, que no estaban para demasiadas cosas, pues era muy difícil resolver esto, ¿eh? Y tuvimos, por fortuna, la ayuda y fue la solución de la Unión Europea. La Unión Europea esta vez sí que dio después de unos titubeos iniciales, pero dio una respuesta ya determinante y estuvo a la altura de la gravedad de la situación. Los primeros días de abril, el Banco Central Europeo aprobó un primer paquete de medidas, más de 700.000 millones, y posteriormente lo amplió hasta 1.300.000 más o menos, y con esto pretendía garantizar la liquidez, que en aquel momento era absolutamente clave, ¿no? La Comisión Europea también estuvo a la altura, porque hizo también un primer movimiento en abril, un primer paquete de ayudas a través de lo que se llamó el SURE, aplicó el MEDE de una manera contundente, y también el Banco Europeo de Inversiones, pues nada menos que 200.000 millones los puso ya a disposición para préstamos a las empresas. Adicionalmente, la Comisión a finales de mayo aprobó novedosamente un mecanismo nunca visto, ¿no? Fue lo que se ha llamado la Next Generation European Union. 750.000 millones de euros, el mayor paquete de estímulo económico de su historia, que además también novedosamente se financiaba mediante mutualización de la deuda, para que los estados pudieran realmente afrontar la crisis, por un lado, pero sobre todo la transformación subsiguiente, la recuperación, alineándolo a las pautas que la Unión Europea estableció y de lo que hablaremos, ¿no? Ahí ya empezó a actuar el gobierno español con una serie de medidas en la buena dirección que en general todos los gobiernos pues pudieron hacer, ¿no? Y la primera era garantizar la liquidez, la segunda preservar el empleo. La liquidez, ¿cómo la intentaron mantener? Bueno, pues a base de lo que se llamaron los avales del ICO, es decir, que de alguna forma las empresas que se habían quedado sin ingresos y tenían gastos pudieran pagar. Y esto, en definitiva, es lo que se hizo con 100.000 millones que se pusieron encima de la mesa. Luego esto se amplió 100.000 millones
que en su 80% avalaba el Estado a través del ICO. En esto, digamos que la colaboración bancaria fue magnífica y esto realmente salvó la situación. De esta colaboración podría hablar mucho el presidente de nuestra Comisión de Financiación en la Cámara de España, mi amigo Juan Carlos Gallego. La preservación del empleo, también de una manera extraordinariamente positiva, fueron los ERTE, los expedientes reguladores de trabajo temporales. Y ahí lo que se hacía era, de alguna manera, que el Estado sufragaba un 70% de los sueldos de aquellas empresas que no podían trabajar y que, en consecuencia, quedaban embalsadas, las personas que trabajaban en esa empresa quedaban embalsadas a la espera de poder volver a abrir, ¿no? Bien, la cantidad que esto supuso en un primer momento es que 3.600.000 personas se acogieron al ERTE. Eso preservaba el empleo, porque si no, ¿cuántos hubieran ido al paro de estos? Y, en definitiva, en este momento se ha ido esto ya rebajando y a finales del mes pasado, de enero, había 739.000 personas todavía en ERTES. Y no hay que descartar que haya algunos nuevos ERTES debido a la tercera ola de la pandemia que estamos atravesando. La sociedad española realmente pasó ahí miedo, angustia, incertidumbre, pero también dio muestras de resiliencia y de solidaridad y de alguna forma se comportó en general con enorme disciplina. Las empresas han demostrado su capacidad de adaptación y resistencia, sobre todo utilizando herramientas digitales. Ha sido una de las grandes cuestiones, en este sentido positivas, ¿no? Que todos de alguna forma teníamos ahí las herramientas y las utilizábamos poco. Bueno, pues de repente la pandemia ha acelerado la utilización de lo digital y esto es uno de los resultados positivos, no hay mal que por bien no venga, de esta desgracia que nos ha asolado, ¿no? La digitalización ha venido aquí para quedarse ya después de este momento. Yo solo me pregunto qué hubiera pasado si no hubiéramos tenido lo digital. Una respuesta analógica a una pandemia de este calibre, difícilmente, ¿no? Ahí los directivos han jugado un gran papel, porque no solamente han contribuido decisivamente a impulsar la adaptación en las organizaciones, sino también a mantener, en muchas ocasiones, incrementar la actividad por vía telemática. Yo creo que han estado en su sitio. La propia Cámara de Comercio de España, para hablar un poco de lo de aquí, pues resulta que ha salido de esto con una cohesión muy superior en toda la red cameral de la que había, porque hemos descubierto que podíamos estar muy juntos todo el tiempo a través de la utilización del herramental digital. Bien, a partir del final del estado de alarma y de una desescalada que se fue haciendo por tramos, llegamos al verano. Y el 21, en verano, nos encontramos con que cundió el optimismo, porque habíamos llegado a lo que se llamó la nueva normalidad. Y esto nos hizo pensar que podíamos salvar la temporada turística en verano. Esto era decisivo, porque salvar la temporada turística en verano era salvar el año, ¿no? Por lo menos los muebles. Pero no, lamentablemente no fue así. Se frustró la ilusión porque las cosas fueron muy diferentes. Apareció la segunda ola, es decir, ya fue un rebote primero, pero inmediatamente nuevos contagios increciendo
segunda ola, ¿no? Y en ese sentido, pues colapsó el turismo internacional. Y no nos engañemos, quizá se puede decir exageradamente, pero en gran parte España vive del turismo y del turismo internacional. Es líder en ese sector y realmente es una de nuestras potencias más importantes. Piensen que de los 83 millones y medio de turistas que vinieron en el 19, pues resulta que 68 millones vinieron por avión. La aviación perdió totalmente la conectividad, se acabaron los turistas. Esto acompañado pues, por movimientos de los estados de procurar que la gente no se fuera de allí, ¿no? Pues bien, esto es lo que pasó y por tanto perdimos el verano y en ese sentido empezamos ya a perder el año de una manera muy clara. Creo que el desastre económico que eso significa requiere que hagamos un poco más de énfasis en el tema del turismo, porque el turismo es un sector estratégico que no se queda en lo que es el turismo en sentido estricto, sino que arrastra toda una cadena de valor que llega muy lejos. Y ya no solo es la hostelería y el comercio, e incluso el transporte, los taxis, los trenes, los propios aviones, no es solo eso, no, va más allá. Llega al sector textil, llega al sector agroalimentario. Si no vienen 60 millones de los turistas que venían, pues esto no se ha comido y no se ha bebido. Y por tanto, ese efecto arrastre es monumental. Y más que podríamos hablar, ¿no? Pues, dado por la propia sanidad, siguiendo con todas las cuestiones del tiempo libre y el ocio, en definitiva, vivimos de eso, ¿no? Y sobre todo las costas mediterráneas, las islas y ciudades como Barcelona, que está estructurada en función del turismo extranjero en este momento. Por tanto, los que eran partidarios de la turismofobia quizás se habrán dado cuenta de que andaban un poco equivocados, ¿no? Por su parte, el comercio también cuelga del turismo en gran parte, pero a su vez también arrastra y una cosa y otra pues llevan a ese desastre que hemos tenido. Por otro lado, la gestión política no siempre ha sido óptima, porque la cogobernanza, por ejemplo, entre la administración central y las autonómicas, pues no siempre ha funcionado como debiera. Y es más, aparte de las descoordinaciones que se han producido, pues también ha faltado la necesaria unidad de acción. Yo no acabo de entender cómo en la política, cuando hay una cuestión tan grave como la que tenemos delante, pues no hay unidad de acción. Esto no lo acabo de entender. El descenso progresivo de casos en el mes de noviembre, la comunicación de la cercanía de la disposición de vacunas y la paulatina concreción de lo que iban a ser las ayudas europeas Next Generation, sobre todo, provocó otra vez una situación de optimismo. Y en el otoño tuvimos esa situación de optimismo. Y por tanto, todavía veíamos la posibilidad de salvar la temporada turística del próximo verano y de tener una recuperación rápida. Pero otra vez aparecen los contagios y tercera ola. Y en ese sentido, estamos ahí, en esa tercera ola. Resulta que en ese tiempo de esta tercera ola, lo que es vital es el proceso de vacunación. Ya ha sido importantísimo que se haya conseguido con rapidez las vacunas, pues hay que inyectarlas. Y si esto, o porque no hay vacunas, o porque hay no sé qué, pues resulta que no se hace, pues el 2021 dejará de ser el año de la recuperación rápida y pasará a ser un tiempo de convalecencia. Yo creo que esto lo tenemos que tener muy claro para presionar todo lo que podamos
para que se vacune lo más rápidamente posible. La promesa de que se vacunará al 70% de la población a principio de verano, esto debe cumplirse y el gobierno tiene que hacer lo necesario y los gobiernos autonómicos igual, tiene que cumplirse sí o sí, porque es la única posibilidad de que tengamos un verano relativamente bueno, por lo menos no desastroso. Bien, yo creo que la cosa está bastante clara. Es decir, el último trimestre, como consecuencia de la segunda ola, ya no fue tan bueno como se preveía. Y, por ejemplo, nosotros aquí en el Servicio de Estudios bajamos nuestra previsión para el año 21 del 8,6 al 6,2. En la misma línea, muchas otras instituciones, como por ejemplo el Fondo Monetario Internacional, que rebajó al 5,9, o sea, en torno al 6, el año 2021. Esto quiere decir recuperación sí, pero bueno, con cierta lentitud. Por tanto, esta situación no es tan buena. La palabra recuperación necesita ser de alguna manera matizada. Yo creo que la recuperación de un 6% el año 21 sobre la caída que hemos tenido el año 20 del 11% del PIB, pues resulta que sabe a poco, ¿no? Pero bueno, es lo que hay y tendremos que procurar que sea lo máximo posible. Por tanto, empezamos en el año 2021 en una situación extremadamente delicada. Sí es verdad que con el tema de las vacunas y esto hemos visto la luz al final del túnel, pero estamos todavía en una parte del túnel que está lejos de la luz, ¿no? Y por tanto, yo creo que habrá que echar el resto en estos momentos, ¿no? Piensen que ya el Instituto Nacional de Estadística ha dicho que 200.000 empresas se han quedado en la cuneta y muchas están pendientes de un hilo. Es por tanto el momento en que el gobierno tiene que estar, gracias a que la Unión Europea lo permite, echando el resto. Ahí tiene que realizar ayudas directas, porque muchas empresas ya no tienen un problema de liquidez, tienen un problema de solvencia y por tanto ahí hay que actuar. Toda empresa viable debe ser apoyada y soportada. Y en ese sentido habrá que hacerlo, ¿no? El Estado se ha convertido en protagonista principal. Bueno, el Estado ya sabemos que es un instrumento necesario, pero es un instrumento al servicio de la sociedad. Y, por tanto, el Estado, y esto parece ser que se está entendiendo, no puede resolver esto sin colaboración público-privada y sin poner el foco en las empresas. Por tanto, yo creo que el Estado, que tiene esta importancia primordial, tiene que cumplir realmente su sentido, que es estar al servicio de la sociedad, de los ciudadanos, ¿no? Y es verdad que nadie debe quedar atrás, ese debe ser el lema, y lo es. Y nadie debe quedar atrás como personas que pueden tener extrema vulnerabilidad, lo estamos viendo cada día, esto va en aumento. Y por otro lado, nadie puede quedar atrás, sobre todo en cuanto al tejido empresarial viable. Y esto es así porque efectivamente se necesita un escudo social, porque las personas necesitan ese escudo social. Pero el principal escudo social es el apoyo a las empresas. Piensen que con la que está cayendo en el terreno del empleo y el paro, pues lo que se necesita más que nunca son empresas. El emprendimiento es lo que puede salvar esto. No el mantenimiento de ingresos mínimos vitales, eso es necesario, pero el asunto solo se resuelve mediante el emprendimiento. En esta tarea, España va a contar con la Unión Europea.
Y además, la Unión Europea, acertadamente, ha señalado el camino y ha dicho las pautas que hay que seguir. Y las pautas que hay que seguir son las de la modernización y el progreso. Y esas pasan sobre todo por tres palancas, que son la digitalización, la transformación digital de nuestro tejido productivo, la sostenibilidad, es decir, la transición ecológica, hay que preservar el planeta sí o sí, y yo diría que sobre todo la formación. Hay que cambiar a la gente de este país. La gente se tiene que cambiar. Y yo añadiría, fuera de lo de la Unión Europea, otra cosa que España tiene que tener también como objetivo y que no debe perder en ningún caso, que es la internacionalización. Quizá otros países ya la tienen hecha, la internacionalización de sus empresas. Nosotros no. Nosotros estamos en un momento relativamente inicial del recorrido. Es decir, hay un camino a recorrer, sobre todo en el mundo de las pymes, absolutamente extraordinario. Y esto es lo que debemos hacer. En lo que respecta a España, los fondos de la Next Generation se concretan en una cifra impresionante, que son 140.000 millones de euros. Estos 140.000 millones de euros equivalen al 12,6% del PIB español. Y de estos 140.000 millones, casi el 50% son transferencias directas a fondo perdido. El resto son préstamos. Aquí de momento se ha esperado a utilizarlos. Yo creo que deben utilizarlos cuanto antes porque la situación está para esto. Pero de momento se está manejando ya las transferencias directas. Y esto se hace a través de un plan que el Gobierno ha aprobado, un plan nacional de recuperación, transformación y resiliencia. Este plan está basado, y lo dice claramente cualquier intervención que el Gobierno hace en este sentido, en la colaboración público-privada. Es verdad que la decisión estará en la Moncloa, al final, pero nada se podrá hacer sin colaboración público-privada. Todos los planes que van saliendo se apalancan en esto. Esto es lo que debe ser realmente. Y las líneas estratégicas son las que ha marcado la Unión Europea. La primera, la digitalización. Bueno, es la transformación digital del tejido empresarial español. Las grandes empresas ya están en este camino. Tienen que acelerar ahora, pero ya están. Pero las pymes, pues no. Y el punto clave de todo esto será la transformación digital de las pymes, donde nosotros, Sistema Cameral, esperamos contribuir con todas nuestras fuerzas, porque eso va a ser la clave, porque España es un país de pymes. Y afortunadamente tenemos grandes empresas tractoras que son líderes incluso en el mundo, pero el 99% de nuestras empresas son pymes. La segunda de las pautas es la formación. Para mí es la más importante, porque al final el talento es lo que lleva a las naciones al progreso. Y esto, sobre todo, ¿no? Y esto, en definitiva, va a tener que aplicarse al resto de líneas estratégicas, la propia digitalización, la sostenibilidad, la transición ecológica y, por supuesto, la internacionalización. En ese sentido, pues se trata de que el país, los ciudadanos de este país, tengan competencias digitales. Estas competencias digitales, pues estamos lejos de tenerlas. Piensen que el 8% de los españoles nunca ha utilizado Internet y el porcentaje de graduados en tecnologías de información solo alcanza el 4% del total. Por tanto, aquí es muy urgente adaptar la oferta educativa. Cada escuela tiene que preguntarse si su manera de enseñar permite tener competencias digitales a los alumnos que salen. Esto tiene que venir acompañado en el resto de escalones de la educación, ¿no? La formación profesional vital en el terreno de competencias digitales, por ejemplo. En ese sentido, decir que
formación profesional dual, aunando lo que es la teoría y la práctica. Y en ese sentido, ir en la línea en que se está trabajando en la alianza con la formación profesional dual, que hemos acordado y trabajamos juntos, la Fundación Princesa de Girona, la COE y la Cámara de Comercio de España. Porque la formación profesional dual da frutos siempre. Vamos en estos retrasados, pero hay que, como digo, echar el resto. Habrá que hacer un gran reciclaje digital. Muchas personas saldrán del sistema productivo y tienen que reingresar, muchas, y por tanto tienen que reingresar con competencias. El tiempo en que estén fuera del sistema productivo tienen que formarse en competencias digitales seguro. En la Cámara de Comercio de España hemos ofrecido un firme apoyo a todo esto y además creemos que somos idóneos para realmente contribuir a esto, ¿no? Y por tanto, ahí estamos, ¿no? Creo que no basta esto, todo esto, sino que se necesita otra cosa fundamental. Y ya lo he dicho antes, la unidad de acción, pero sobre todo la estabilidad institucional. Eso es fundamental. Si uno mira lo que ha pasado en España en los últimos 45 años, pues se ha dado un salto mayúsculo. ¿Y por qué? Hombre, porque los españoles cuando nos ponemos, porque hemos ingresado en Europa también, pero sobre todo porque ha habido estabilidad institucional. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, pues que hemos tenido una Constitución de 1978, pues que ha soportado todo el sistema, ¿no? Y en ese sentido hay que decir que eso hay que defenderla al máximo. ¿Que se puede cambiar? Sí, claro que se puede cambiar, pero en lo esencial no. ¿Y qué es lo esencial? ¿Cuáles son los principios esenciales? Pues democracia, monarquía parlamentaria, el Estado de Derecho, el Estado del bienestar, el Estado social, el Estado de las autonomías, la economía social de mercado, que es nuestro sistema económico, donde la empresa es la clave fundamental. Y, por supuesto, la unidad nacional y la separación de poderes. Estos son los principios básicos. Y ahí están en la Constitución. Y hay que añadir otro muy claro, que es la incorporación a la Unión Europea. Ser europeos, como se está viendo en esta crisis, pues es fundamental. Y una reflexión final. Creo que estamos en una situación de tener delante meses muy difíciles. Pero esto quiere decir que el Estado, la Unión Europea detrás, tiene que continuar apoyando al tejido empresarial. Ya el Banco Central Europeo se ha manifestado, van a seguir apoyando la liquidez necesaria. La Comisión Europea ha dicho reglas fiscales ahora quedan suspendidas. Bueno, es lo que hay que hacer. Y por otro lado, en este sentido, pues los gobiernos tienen que actuar en consecuencia. Y si, como he dicho antes, hay riesgo de que la crisis de liquidez se convierta en crisis de solvencia, pues evidentemente hay que hacer ayudas directas y, por otro lado, facilitar que los bancos puedan ayudar a la gente, a las empresas. Y a partir de ahí podemos conjeturar cuestiones de futuro. Estas políticas keynesianas que se están llevando a cabo pueden provocar un proceso de hiperinflación a medio plazo. ¿Cómo podrá España devolver el enorme volumen de deuda pública acumulada? ¿Ha de jugar un papel primordial el emprendimiento como vía de salida del desempleo, en especial en el caso de los jóvenes? Han pasado ya del 40% de empleo juvenil. Bueno, pues me parece que las respuestas están claras. Llegará un momento que habrá que hacer una consolidación fiscal, pero solo cuando esté bien asentada la recuperación. Por otro lado, es evidente que esto liga con la necesaria disminución de la deuda pública española que nos va a quedar. Y, evidentemente, el emprendimiento es la clave de bóveda.
cuando uno ve que en España hay 18 millones de hogares y un tercio de estos, 6 millones, no tienen a nadie trabajando, es verdad que aquí está la economía irregular, pero esto quiere decir que necesitamos empresas por un tubo, ¿no? Las reformas estructurales deben acompañar esto. Creo que hay que aprovechar este momento para afrontar esto, ¿no? Y, por supuesto, una decidida actitud de resiliencia, esfuerzo y superación de los españoles. Al final, con la mira puesta en los objetivos de desarrollo sostenible y la Agenda 2030, que un poco la ONU ha planteado como las vías de futuro a largo plazo, pero que tienen que actuarse ya. Y termino. Tenemos por delante, como he dicho, una tarea ingente, pero estoy convencido de que si somos capaces de identificar correctamente las prioridades de reforma e inversión, España podrá dar un nuevo salto de progreso y desarrollo en beneficio de toda la sociedad y de todos los ciudadanos. No saldremos de esta si no echamos el resto como sociedad, trabajando unidos y pensando en los demás. Muchas gracias. Muchas gracias, José Luis. Excelente presentación. La verdad es que has hecho un repaso por todo lo acontecido durante este último año y seguro que sin quererlo, pero como ya conoces a todos nuestros empresarios y directivos, has respondido a muchas de las preguntas que tenían planteadas. Abrimos el turno de preguntas. Podéis todos los asistentes plantearla a través del chat, del botoncito que tenéis abajo de preguntas y respuestas, y yo se las iré transmitiendo al señor Bonet. Mientras que vayan llegando preguntas, vamos ya haciendo algunas de ellas que ya van apareciendo. Y José Luis, has hecho un repaso muy interesante sobre el tema de los fondos Next Generation. Has explicado estos proyectos estratégicos de recuperación y transformación económica que ha sacado el Gobierno para poner en marcha la implementación y la distribución de estos fondos, pero nos preguntan si tienes algún conocimiento más exhaustivo de cómo se van a implantar, ¿no? Has hecho una reflexión muy interesante sobre el tema de las pymes y aquí Manuel Gago, vicepresidente de CEDE, nos hace una pregunta concreta, aparte de que profundices en la implementación de estos fondos en concreto, y es que has dicho muy bien que el 99% de las empresas son pymes. La internalización es clave, pero los costes son muy elevados. Parece que los PERTEs van a desarrollarse como grandes proyectos y la pregunta concreta es ¿cómo podemos hacer o sería bueno para que esas pymes pudieran internacionalizarse y acceder a esos planes tan macro de una manera unida a través de las cámaras, plantear esos proyectos para que se tradujeran y pudieran llegar no solamente a grandes empresas y grandes proyectos, sino a esas pymes? Yo lo he dicho, ¿no? Nada puede hacerse sin colaboración público-privada. Los propios planes que presenta el Gobierno, el último, yo he estado la semana pasada en los planes de digitalización, ya lo apuntan, que va a ser colaboración público-privada. ¿Qué quiere decir? Que, hombre, habrá proyectos que saldrán pues, de convocatorias donde se presentarán las empresas con proyectos que han salido de manifestaciones de interés y que están pues, puestos en licitación, ¿no? Pero habrá otros que probablemente serán encargos a instituciones que pueden alcanzar el último pyme de España. Y bueno, nosotros somos unos de estos. Somos 85 cámaras en todo el territorio y que en este momento, gracias a la pandemia y a la digitalización, están muy cohesionadas, pueden tener un contacto muy directo con los miembros del Gobierno, por ejemplo, o todos los ministerios, y a partir de ahí se puede realmente sensibilizar, primero, y segundo, como el dinero lo pone la Unión Europea, realizar los gastos necesarios para que la gente pueda digitalizarse
por ejemplo, o tener ya en lo que es su plan de negocio una consideración de transición ecológica y sobre todo para la formación de la gente que necesita las competencias digitales correspondientes para hablar de digitalización. Pues eso es lo que hay que hacer, utilizar los instrumentos que hay en el país que tenemos que echar el resto en este momento para transformar el país. Es difícil, ya lo sé, que se puede. Los españoles nos hemos metido en muchos charcos y siempre hemos salido para adelante. Por tanto, echemos el resto, ¿no? Pero ¿tienes esperanza de que llegue en plazo corto y que llegue con esa colaboración y ese acercamiento para ese diseño a través de las asociaciones empresariales en general? Porque actualmente a nivel autonómico todavía tenemos mucha incertidumbre de los plazos y de cómo van a venir, cómo se está fraguando eso. ¿Llegará realmente en planes detallados, asesorados o consultados a la parte privada o va a salir solo de lo público? No, yo creo que va a ser colaboración público-privada porque es que si no, no se puede hacer. Es decir, evidentemente, ¿esto qué significa? Hombre, que la unidad de acción tiene que ser total. Es el gobierno central, son los gobiernos autonómicos, son los ayuntamientos, son las instituciones en el ámbito público, pero de base empresarial, como somos las cámaras, son las asociaciones patronales, todos los colegios profesionales, todos tenemos que estar en esa labor. Y ahí estamos. Y si hay un momento en la vida que tienes que echar el resto, es este. Fenomenal. Pues nada, tendremos esperanza. Hay otro tema que has tocado muy interesante y es, aunque llegó un poquito tarde y con problemas, pero al final llegaron, fueron todo el tema de los fondos ICO. Javier Fur, presidente del Grupo Marjal y expresidente del Círculo de Economía de Alicante, nos pregunta al respecto del sector financiero, ¿no? En esta grave crisis que estamos viviendo, el año pasado, gracias a los ICO, inyectaron una enorme cantidad de liquidez en el sistema, pero con esta segunda y tercera ola y este recorte de las previsiones de crecimiento, están afrontando serios problemas, se avecinan serios problemas como son la morosidad y, no olvidemos, la acumulación y concentración del riesgo bancario por las propias fusiones que les ha obligado a ellos mismos a hacer la crisis. Entonces, nos encontramos con una situación que tenemos liquidez, cosa que no tuvimos en el anterior sistema, pero nos encontramos con un sector financiero con incertidumbres y que empieza el año con todo lo que sean aprobación de financiaciones fuera de lo que son las líneas ICO, pues con mucho temor. Y queríamos saber cuál es tu opinión al respecto sobre si este sector financiero se le va a incentivar para que no solamente a través de los ICO, sino empresas que no necesiten esos ICO, otros tipos de crecimiento que no puedan acceder a la ayuda. ¿Va a ser un problema el sector financiero con estas amenazas que se le presentan? No debe serlo. Y esto debe empezar por los reguladores. Es decir, yo creo que el Banco Central Europeo, el Banco de España, tienen que considerar en este momento excepcional, en una situación excepcional, una flexibilidad excepcional. Y hay que animar a que el sistema bancario también pueda echar el resto, porque es que va a ser necesario. Y por tanto, los reguladores, para eso están, tienen que regular. Y en este momento excepcional, pues, posición excepcional. Que esto no puede hacerse de una manera eterna, seguro. Es decir, que esto tiene que ser en este momento, tiene que pensarse muy bien, pero lo que tiene que hacer el sector bancario es servir a las necesidades actuales del tejido empresarial. Muy bien. Al hilo, te quería preguntar ahora, José Luis, al hilo de lo que comentabas de los ejes que han de estructurarse los fondos y la transformación que ha de experimentar esta economía, Pedro Navarro, patrono de la Fundación CEDE y vicepresidente de nuestro consejo directivo de la Fundación, nos hace una reflexión interesante en la parte que has dicho de la formación, ¿no? España ha avanzado mucho en renta per cápita, en derechos sociales, pero los ciudadanos siguen teniendo un déficit considerable de cultura económica. Hablando de formación económica, ¿no? Tanto macro de la empresa como a nivel de detalle.
y a veces pues, son fácilmente influenciables por políticas que luego no se cumplen, ¿no? ¿Consideras, José Luis, que esta situación debería ser algo a corregir también, esa formación en la cultura económica? ¿Esto es responsabilidad del gobierno? ¿Es más responsabilidad de nuestra sociedad civil? ¿Cómo es ese asunto? Es responsabilidad de todos, pero el gobierno es el director de la orquesta, ¿eh? Lo que hay que hacer aquí es una revolución. ¿Qué quiere decir? Todos los escalones de la educación tienen que tener su presupuesto cero, por decirlo de alguna manera, y ver exactamente si están haciendo lo que deben hacer. ¿Qué quiere decir esto? Antes lo he apuntado cuando he hablado de las escuelas. Pues bueno, oiga, idiomas, competencias digitales, si tenemos que ir por ahí, pues eso tiene que estar ahí. La cultura económica, y ya desde ese momento, uno tiene que saber en qué contexto vive. Y si es una economía social de mercado como la nuestra, el estudiante tiene que saber qué es esto. Yo me he pasado la vida en la universidad y lo que he visto es que pocos son los que salen con las ideas claras de dónde están, ¿no? Luego sí, ya la vida les enseña mucho, pero los estudios tienen que adaptarse a las necesidades. La formación profesional, he hablado de ello, la formación profesional dual. Y esto pasa por el engarce del mundo empresarial y el mundo universitario o el mundo de las escuelas de formación. Porque yo lo he vivido, no hay mayor potencia productiva que realmente lo dual, ¿no? El hacer al tiempo la teoría y la práctica, reflexionar y hacer, ¿no? Y creo que esto es muy importante. Ese engarce, sobre todo universidad, empresa, esto hay que potenciarlo mucho más, dentro, lógicamente, de la autonomía que tienen que tener las universidades, pero tienen que entender que tienen que ir por ahí. Muy bien. Nos comenta José Luis, nuestra compañera Ana Bujaldón, presidenta de FEDEPE y también miembro vocal del Consejo Directivo de CEDE, que coincide contigo totalmente en el aspecto de la internalización, pero desde su punto de vista, según los datos, pues el 90% de las empresas manufactureras y exportadoras, sus directivos, sus propietarios son hombres, no mujeres, ¿no? Le gustaría saber cuál es, desde tu punto de vista, desde el punto de vista de las cámaras de comercio de España, cuál debería ser la participación de las mujeres en el comercio exterior, en esta internalización para la recuperación económica de esta pandemia, para que sea más igualitario que antes. Pues tiene que ser la que haga falta. Son las mujeres las que tienen que ponerse las pilas e ir a por ello. Ya lo hacen. Pero tiene que hacer mucho más. Ahí hay un incremento de progreso en la sociedad española absolutamente extraordinario, la brecha de género. Es decir, tenemos ahí una potencia no utilizada tremenda, por tanto tiene que hacerlo claramente. Máxime cuando, y lo he dicho y es una de mis obsesiones, la internacionalización de las empresas es una de las grandes líneas estratégicas que tenemos delante y que ha quedado un poco difuminada en el momento que la Unión Europea ha señalado el camino de la digitalización, la sostenibilidad y la formación. Pero la internacionalización de las empresas es vital. Y España no ha hecho todo el recorrido, está muy lejos de haberlo hecho y tiene que hacerlo. Las pymes tienen que ir por ahí. Y en definitiva, cuando la internacionalización de la empresa no solo es exportar, este quizás es el primer paso, pero es el posicionamiento en los mercados y posicionamiento en los mercados con valor añadido. España está lejos de conseguir esto. Por tanto, tiene que esforzarse en hacerlo. Esto no es un tema nuevo, pero más que nunca ahora se pone encima de la mesa, porque evidentemente que la pandemia será superada y se vencerá. Pero entonces hay que arremangarse y hacer todo esto, porque en definitiva, cuando la pandemia se acabe, volverá la internacionalidad
a estar en el centro. El turismo volverá y debe volver y debemos esforzarnos en que esto sea lo más rápidamente posible. Por otro lado, las posiciones comerciales tienen que hacerlo. Ahora mismo, las ferias, que son un instrumento clave, yo conozco algo de eso, para la internacionalización, están pasando un trago tremendo, tremendo. No pueden, ¿no? Pero esto pasará. Y cuando esto haya pasado, más que nunca hay que aguantar a las ferias y más que nunca hay que promocionarlas para que contribuyan a ser un instrumento decisivo para la internacionalización. Perfecto, totalmente de acuerdo, José Luis. Nos comentan por aquí en relación a ¿cuál es tu sentimiento? Nos comenta Alessandra Giorgio. ¿Cuál es tu opinión personal y tu sentimiento? Más allá has hablado de que los datos de previsión de crecimiento de PIB se han recortado debido a la tercera ola, pero realmente el sentimiento del sector empresarial para los próximos meses, ¿tú lo ves tan negro, tan ciego como has comentado el LUT? Estamos en un túnel, pero muy lejano, ¿no? Y sobre todo también quería, en ese aspecto de esa previsión y recuperación, ¿cuál es tu previsión respecto a un tema que también has tocado muy interesante, que es el tema de la inflación, que ya estamos viviendo desde el mes de diciembre y de este mes de enero, subidas de hasta el 40% en materiales como el hierro o el plástico? Una paradoja para la situación en la que tenemos. Entonces, ¿crees que eso es sostenible? ¿O es un espejismo por la situación actual? ¿Qué opinas de esos dos puntos, José Luis? Vamos a ver. Yo hablaría, para ser, digamos, positivo, porque en una situación como esta hay dos posibilidades. Una, rendirte y morir. Otra, luchar para salvarte. Pues yo soy de la segunda. Y por tanto digo, en el momento actual tenemos serio riesgo de que el 2021 deje de ser de recuperación rápida y pase a ser un tiempo de convalecencia. Y por tanto, que sea muy lenta la recuperación. ¿Esto qué supone? Pues que hay riesgo de perder el verano, en fin, tenemos que ahí arremangarnos y procurar que esto no sea, o por lo menos pues que tengamos un verano lo mejor posible. Por tanto, yo creo que hay mucho de esfuerzo de todos, desde la Unión Europea, el gobierno, las autonomías y nosotros, los que estamos en las trincheras, ¿no? Es decir, que, por tanto, esto es lo primero que quería decir. Hay serios riesgos, serios. Lo que pasa es que la historia hay que escribirla, ¿no? Segundo, la inflación. Pues sí que, claro, es decir, si miras la cantidad de dinero que se está creando, pues en algún momento va a haber inflación, ¿no? Ahora bien, en este momento no hay que hacer nada en relación con esto. En este momento lo que hay que hacer es salir del desastre que tenemos encima y por tanto lo que hay que hacer es apoyar al máximo como está haciendo la Unión Europea y como debe hacer el gobierno de España y como deben hacer los gobiernos autonómicos. Es decir, lo esencial es, lo he dicho, el escudo social principal es el apoyo a las empresas. Fenomenal. Tengo, no sé, cientos de preguntas, pero son las 10 y tenemos que ser puntuales. Una última pregunta que nos ha llegado, José Luis, y cerramos e intentaremos pues, responder de algún modo el resto que nos han quedado en el tintero porque tenemos que ser muy respetuosos con el tiempo. Vamos a terminar con la última pregunta que coincide, se ve que hay mucho conectado del sector turístico hotelero. Lógicamente un sector de los más afectados y quieren, la pregunta concreta respecto a esto es un sector que históricamente, bueno, lo está pasando fatal, históricamente se ha caracterizado en España por una alta calidad del hotelero, de sus instalaciones, de su renovación constante. ¿Cómo ves la recuperación de este sector? Si va a ser más larga, más corta,
y si se establece o se prevé alguna ayuda específica para este sector y alguna protección o blindaje, porque hay una seria amenaza de que pase lo mismo que pasó en la crisis anterior con la vivienda, ¿no? Y es que caigan todas estas cadenas y hoteles en manos de grandes inversores que busquen solamente la rentabilidad, recuperar una TIR y no mantengan esa calidad y esa capacidad de reinversión, ¿no? ¿Cómo ves ese asunto? ¿Qué conocimientos te han llegado? El sector hotelero español está pagando un precio por haber hecho bien las cosas y hacerse competitivo en el mundo y convertir a España en un líder mundial en turismo. Y esto, como lo ha hecho bien solo, pues nadie le ha hecho demasiado caso, la verdad. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que el gobierno tiene ahí que echar el resto para preservar el tejido hotelero español. Ayudas directas, sí señor. Y que lo hagan de la manera como quieran, créditos participativos, lo que sea, pero eso no puede caer. Fíjese, no solo es un problema español. España no puede dejar de ser un líder mundial del turismo. Es Europa. Europa es el líder mundial del turismo, tiene el liderazgo mundial del turismo. Más del 50% del turismo a Europa. Es el líder. Realmente están haciendo los gobiernos, Europa, España, autonomías, lo suficiente para ayudar al turismo en un momento de vida o muerte. No, esto tienen que repensarlo. Y tienen que pensarlo en Bruselas, en Madrid y en todas las capitales de las autonomías. Fenomenal, pues José Luis, vamos a dar por concluida. Yo creo que la sesión ha sido muy productiva. Mil gracias por tu presencia de parte de CEDE y de todos los asistentes. Creo que has hecho un repaso excepcional sobre todo lo acontecido durante el último año. Tratado temas candentes y conocido la opinión de cómo ha de distribuirse todos estos fondos, que es la gran expectativa, el Next Generation, de recuperación en la que muchos empresarios se van a jugar y muchas empresas se van a jugar su viabilidad. Los pilares fundamentales los hemos repasado perfectamente: la modernización y el progreso a través de la digitalización, sostenibilidad y, sobre todo, muy coincidente por todo, la formación en todos los aspectos de nuestra sociedad para que pueda avanzar. Y bueno, vamos a quedarnos con esa perspectiva prudente de este año que nos transmites, con ese túnel, con esa luz muy lejana aún, pero con esa luz y sobre todo con eso que has repetido una y otra vez en tus respuestas, a nuestras preguntas, de que hay que seguir luchando, resiliencia, y es lo típico de nuestros directivos y empresarios para salir adelante. Muchísimas gracias, José Luis, de nuevo, y a todos los asistentes por vuestra asistencia. Muchas gracias.